Profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. La empresa Montes del Plata divulgó números de su actividad en 2022. Sostiene que ese año, en su cadena de valor, se generaron 6.400 empleos y que su actividad representó el equivalente al 7.7% de las exportaciones de bienes del Uruguay. La empresa cuenta con más de 630 colaboradores directos, de los cuales el 93% trabaja en el interior del país y el 99% son uruguayos, destaca. Agrega que en 2022 la empresa brindó oportunidades laborales internas a 66 personas. En términos de producción, Montes del Plata alcanzó una cifra de 1.429.334 millones de toneladas de pulpa producida en 2022. Detalla el texto y destaca la certificación FSC y PEFC del 100% de sus plantaciones forestales. Esos estándares internacionales avalan las prácticas de manejo forestal responsable de la empresa y garantizan el origen sostenible de la madera utilizada en la producción de celulosa, tanto en el aspecto ambiental, social y de cuidado de las personas, concluye. Uruguay llegó a 15.000 presos. Es el 10º país del mundo con más reclusos per cápita. En Uruguay hay más gente en la cárcel que en la Ciudad de Libertad. Hay tantos presos como la suma de los habitantes de Tala, Guichón y La Paloma. Hay más personas detrás de las rejas que residentes en Ciudad Vieja, en Punta Gorda o La Comercial. De ahí que el sistema penitenciario sea, por el tamaño de su población, por los recursos y el aislamiento del resto de la sociedad, un subestado dentro del Estado uruguayo, como lo definió Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles. El lunes, el contabilizador de reclusos alcanzó el umbral y la cifra redonda de 15.000 personas. Cada 200 uruguayos, uno está preso. Esto convierte al país como el estado de Sudamérica con más encarcelados per cápita y sitúa a Uruguay como el 10º país en el mundo en la tasa más alta de prisioneros per cápita. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, confirmó que la cifra de 15.000 presos, a la que llegó el lunes 7 por primera vez, está implicando un estudio específico del Ministerio del Interior. No obstante, el martes el contabilizador descendió a 14.961. Al mediodía de este miércoles subió a 14.971 y es probable que siga variando con el correr de los días, pero con una tendencia al alza. Esos 15.000 presos son solo la foto de un momento. La película, en cambio, muestra una puerta giratoria de entradas y salidas a tal punto que Petit y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, coincidieron en la necesidad de darle a los recién egresados una tarjeta de alimentos que evite la inmediata reincidencia. En esa película, a su vez, hay escenas que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había definido como el infierno, que los informes oficiales del Parlamento catalogaron de condiciones infrahumanas. Sí, porque el tema está la reincidencia también, ¿no? La reincidencia es altísima. Entonces esa puerta giratoria está funcionando demasiado, capaz. Porque si uno dice, bueno, son presos nuevos, no, pues muchos son reincidentes, en más de una oportunidad. Entonces, claro, el sistema no se desagota nunca, ¿no? Mientras no queramos enfrentar la seguridad pública como un tema país que involucra a todos y que ha tenido experiencias positivas y negativas en la administración de los gobiernos de todos, y mientras no se sienten los operadores judiciales, los operadores de seguridad pública y los administradores a buscar soluciones concretas y hagan que el sistema funcione adecuadamente, este tema no se va a resolver. La cantidad de personas privadas de libertad o de presos ha aumentado en forma sostenida a lo largo de los años, pero el tema de la seguridad pública no se resuelve, porque si bien los números de denuncias de delitos han bajado en casi todos los delitos, y la seguridad pública, la inseguridad no ocupa la preocupación mayor de los uruguayos hoy, según las encuestas, es el segundo tema de preocupación, ¿no? Entonces, en una sociedad que se fractura, en una marginación que aumenta, marginación social que aumenta,
con la incidencia del consumo de estupefacientes como parte activa de los procesos de la vida social, bueno, el tema se complejiza cada vez más y no le estamos encontrando la solución. Cuando usted logra más presos, logra nuevos problemas. Sí, sin duda. Y además, un proceso de puerta giratoria donde salen y entran y los números cada vez van más en aumento. Entonces, tenemos un problema como sociedad que no hemos logrado resolver. Ni la policía, ni la justicia, ni la política. Nos vamos al departamento de Canelones porque en Empalme Olmos la policía detuvo al suegro de Sebastián Marcet. Este miércoles, luego de un allanamiento en una chacra de Empalme Olmos en Canelones, la policía detuvo al suegro de Sebastián Marcet, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. El operativo se hizo tras un trabajo de información e inteligencia llevado adelante por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Se procuraba la detención de Mauro García Troche, un uruguayo de 42 años, quien se encuentra con notificación roja emitida por Paraguay. No se logró detenerlo, pero sí se logró la captura de un hombre de 61 años, padre del fugitivo y suegro de Marcet. Este hombre ahora está a disposición de la Fiscalía de Primer Turno de Pando. En el lugar se incautó una escopeta sin papeles, municiones y dispositivos electrónicos. En otras noticias, pero tiene que ver con el tema, ¿eh? Nadie sabía que era cuñado de Marcet, dijo el director del INR sobre la fuga de Alberti Rossi en 2021. Nadie sabía que era el cuñado de Marcet, afirmó ayer en rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, al referirse a Sebastián Alberti Rossi, un joven que en 2021 se fugó de la cárcel de Juan Soler en el departamento de Canelones. El director del INR puntualizó que Alberti Rossi había sido condenado por tentativa de homicidio, pero que luego la persona falleció, por lo que se le cambió la carátula al delito. La pena a cumplir era de 5 años y 8 meses, sin embargo el delincuente se fugó el 3 de abril del 2021, cuando iba a sacar la basura en el centro de reclusión acompañado por una custodia. Salió con custodia. Una moto pasó y se subió y salió disparando. La custodia no lo pudo seguir. Repasó Mendoza, que puntualizó que a raíz del incidente se ordenó un sumario administrativo para establecer responsabilidades. También enfatizó que no se sabía sobre el parentesco del delincuente con el narcotraficante. Si vamos al 3 de abril del 2021, nadie sabía que era cuñado de Marcet, tampoco se le pregunta. Marcet no estaba en la palestra pública como en este momento. Alberti Rossi era un joven, como muchos, puntualizó Mendoza. Respecto al hecho de que el delincuente estuviera en una cárcel de baja seguridad, señaló que la fuga es a veces el riesgo de darle la posibilidad de rehabilitación a las personas. En este caso, ahora, después de casi 2 años y medio, sabemos que era cuñado de Marcet. Pero en ese momento era un joven como tantos que caen al sistema carcelario, a quien el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene obligación de darle la posibilidad de rehabilitación. Él aprovechó la debilidad y falla del sistema para fugarse, por eso está el sumario administrativo, concluyó Mendoza. Alberti Rossi, en tanto, es pareja de la hermana de Marcet. El individuo tiene 28 años y la Interpol emitió una alerta roja para lograr su captura. Bueno, tan cerca, ¿no? Tan cerca, se ve que la información está llegando, porque de alguna manera llegaron a Barros Blancos, de alguna manera llegaron a esa chacra en Barros Blancos, en Canelones. Dato hay. Vamos a ver si se concretan las debe haber acciones. mucho más de lo que se sabe, pero Sí. ojalá se logre la detención. Vamos a temas que tienen que ver con el clima, porque la falta de lluvias el invierno con temperaturas elevadas pone en riesgo la producción de frutas. La falta de lluvias en el sur del país pone en riesgo a una cantidad de granjas familiares que están en la cuerda floja con una situación que es extremadamente crítica, dijo Luis Carbone, presidente de la Asociación de Productores y Compradores de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. No le digo cómo se dice la organización porque es bastante rara. APRCOWAM. No, por eso APRCOWAM. es imposible. No se puede. Tenían que haber inventado algo que sea un poco más pronunciable. A veces nos olvidamos de que no vemos, de lo que no vemos,
que es la realidad del déficit hídrico que tiene el sector, sobre todo aquí en el sur del país, que sigue teniendo en jaque a toda la producción hortifrutícola del sur, agregó. Carbone explicó que hay algunos productores que tienen situaciones diferenciales porque tienen pozos para riego, pero no es la realidad de la mayoría. Hay un montón de unidades productivas de granjas familiares con el corazón en la boca. A la falta de agua se agregan las características de este invierno con temperaturas muy elevadas, con días de 30 grados. Las plantas necesitan del frío para su proceso biológico y en esta época del año la temperatura alta es un despertador natural para la producción. Y luego la planta vive el estrés de volver al frío, señaló. En cuanto a la producción de frutas y verduras, Carbone dijo que la horticultura tiene la posibilidad siempre de dar revancha, ya que los procesos son muy cortos, de 30 a 40 días. La situación es diferente en la fruticultura. Cuando plantás un árbol lo haces para 15 años de producción. Plantar una hectárea de manzana anda en unos $30.000 de inversión. La producción de manzana, limones, peras, ciruelas, durazno está muy comprometida. Sí, este es uno de los efectos que en la ciudad no vemos de estos cambios de temperatura que yo le he comentado varias veces. Después vamos a la verdulería, nos peleamos con el verdulero, pero claro, el problema es que estos cambios de temperatura de la planta no salen. Están afectando la producción de los alimentos que vamos a consumir dentro de 40 días o en la próxima temporada, en la próxima estación. Sí, ahora en primavera. Sí, hay muchas cosas que va a salir ahora. En julio se vendieron 149 automóviles SUV y utilitarios nuevos por día. Mire usted, hay gente que compra estos autos. La Asociación de Comercio Automotor informó el martes sobre la venta de vehículos nuevos en el mercado automotor. Se comercializaron casi 5.000 unidades de 0 kilómetro en el mes. El total de vehículos 0 kilómetro que se comercializaron en el mes fue 4.892 frente a 4.181 de julio del 22, lo que representa un incremento interanual del 17%. El segmento que movió más unidades fue el de los automóviles. Se vendieron 2.133 vehículos frente a 1.752 del mismo mes del año pasado, con una suma del 21,7%. En el caso de los SUV, utilitarios deportivos, fueron 1.149 unidades, con un aumento del 7,8% en relación a un año atrás, cuando habían sido 1.066. Los utilitarios también tuvieron un buen desempeño mensual. Se comercializaron 1.326 en julio. En la comparación interanual la suba fue de 19,8%. En el mismo mes de 2022 habían sido 1.107. El segmento de los camiones fue el único que tuvo una variación negativa. Fueron 229 unidades nuevas frente a 236 del año anterior. En ese caso la baja fue del 3%. Además se vendieron 30 minibuses y 25 ómnibus, en ambos casos con aumento interanual. Diputado votó en comisión artículo que topea la multa por exceso de velocidad en 8.000 pesos. Luego de discusiones internas desde que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas colocó los nuevos radares en las distintas arterias y se unificó el valor de las sanciones a nivel nacional, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que analiza la rendición de cuentas, votó a favor de que el monto máximo de las multas por exceso de velocidad no exceda las 5 unidades reajustables, es decir, unos 7.988 pesos al valor actual. Quien propuso este artículo fue el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, que desde la comparecencia a la comisión del ministro de Transporte, José Luis Falero, se había manifestado en contra de la colocación de nuevos radares. Soy un convencido de que Daniel Martínez perdió las elecciones porque le cocinó el bolsillo a cientos de miles de montevideanos con la fotomulta. Y esos radares a nosotros no nos van a terminar enterrando el gobierno, dijo el 13 de julio en comisión. El objetivo de los radares... Bueno, no me quedé pensando, es un tema electoral, entonces... Bueno, cuando todo se transforma en electoral, es electoral. El objetivo de los radares es recaudar, no hay otro objetivo. Es muy difícil para nosotros acompañar esta rendición de cuentas cuando el objetivo que se persigue es recaudar y los más perjudicados son los trabajadores. El que anda de paseo en un vehículo de alta gama, poco le va a importar la multa. El tema son los camioneros, los repartidores, los que viven todos los días del trabajo, agregó ese día. A su vez, Perrone señaló a principios de agosto que propondría que el valor de las multas no superaran las 4 unidades reajustables. Este artículo, para que se termine definitivamente promulgando,
debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, luego por el Senado, para finalmente tener la promulgación final. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio a conocer el lunes la ubicación de 112 radares en las rutas nacionales, aunque solo 100 de ellos estarán activos en primera instancia. Durante el mes de agosto, los conductores serán advertidos de las infracciones y la idea, según señalaron recientemente fuentes del Ministerio de Transporte, es que empiecen a multar a partir de los primeros días de septiembre. El valor unificado de las multas a nivel país anunciado es por franjas. Exceder el límite de velocidad por 20 kilómetros tendrá un valor de 5 unidades reajustables, es decir, unos 8.000 pesos al valor actual. En caso de pasarse entre 21 y 30 kilómetros, es decir, si usted viene en una zona de 60 y va a 75, va a pagar los 8.000 pesos. Ahora, si va a 100, va a pagar un poco más, ¿no? Porque la diferencia es lo que va a decir cuánto es la multa. En el caso de pasarse por entre 21 y 30 kilómetros del valor establecido como máximo en la velocidad en donde usted esté circulando, va a pagar 12.781 pesos. Si se pasa entre 31 kilómetros y el doble del límite permitido, en una zona de 45 usted va a 100, o sea, ya se pasó más del doble, será de 12 unidades reajustables la multa, 19.171 pesos, y si el exceso es de más del doble, si va a 140 por ejemplo, será de 15 unidades reajustables. Ahí va a tener que pagar 23.964 pesos. Bueno, y Perrone dice que tiene que tener un tope de 8.000 pesos. Así se sigue. No, porque si la explicación si no hubiéramos quedado solo con el final de la explicación, de que es para defender al repartidor que anda todo el día en la calle, los camioneros que a veces en la ruta entorpecen, si no, bueno, está. Hasta ahí yo creo que veníamos conscientemente bien. Ahora cuando dijo, porque esto le hizo perder las elecciones a Martínez, nos va a hacer perder el gobierno, ¿para qué? ¿Para qué? Innecesario el comentario. Desprestigió totalmente el comentario. Ayer hice una reflexión y hoy la vuelvo a reiterar en el mismo tema. ¿Cuál es el objetivo de los controladores de velocidad? El principal objetivo de los controladores de velocidad es reducir los accidentes de tránsito en las rutas nacionales. Sí. Una verdadera epidemia nacional. La siguiente Mata más que los infartos. La primera pregunta es, ¿se cumplen? ¿Logran el objetivo? Bueno, todavía no hay tiempo para analizar mucho, ¿no? Entonces hay que esperar a ver si se logra el si objetivo. anda, antes de salir a cacarear, esperemos un año, antes de menos, tiempo. para comparar un año con otro. Esperemos 3 meses. No, pero para comparar. Ahora, lo que pasa es que todos estos cambios, cuando nos afectan la cocodrila, Es el órgano más sensible del cuerpo. por supuesto, y entonces tampoco nos podemos olvidar que los legisladores no solo nos representan, sino que además sufren en el bolsillo los efectos de estas situaciones. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a Argentina, ¿le parece? Vamos a pasear un poco porque tras el asesinato de una niña de 11 años, los candidatos suspenden los actos de cierre de campaña. El crimen de una niña de 11 años, asaltada cuando caminaba hacia la escuela en la mañana de ayer miércoles en la provincia de Buenos Aires, conmociona a los argentinos y llevó a la suspensión de varios actos de campaña electoral con miras a las primarias del próximo domingo. Morena Domínguez fue abordada por 2 jóvenes en moto que le robaron la mochila y la golpearon. La niña quedó mareada y tendida en el asfalto. Posteriormente falleció en un hospital cercano por un paro cardiorrespiratorio, según fuentes médicas. Vecinos denunciaron que la ambulancia demoró 40 minutos en llegar para asistirla. El hecho ocurrió en la localidad de Lanús, en la periferia sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, cuyos pobladores vienen denunciando crecientes hechos de inseguridad, tema recurrente en la campaña electoral argentina. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, al igual que su jefe de política, la precandidata presidencial Patricia Bullrich, suspendieron el acto de cierre de campaña previsto para el jueves en ese distrito. También suspendió su mitin previo a los comicios el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, que aspira a su reelección. El precandidato presidencial del oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa, canceló un acto el miércoles en la localidad de Merlo, en las afueras de Buenos Aires, por este caso
de tragedia. También canceló su acto el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien compite en la primaria de Juntos por el Cambio con la candidata Patricia Bullrich. Familias y vecinos de Lanús se movilizaron a reclamar ante la comisaría del distrito, donde hubo algunos incidentes con policías que custodiaban el edificio. Una marcha fue convocada en la tarde de ayer frente a la alcaldía por vecinos que reprochan a Néstor Grindetti haber dejado de lado sus funciones de intendente. Grindetti pidió licencia como alcalde de Lanús para asumir como presidente del Club de Fútbol Independiente, mientras priorizó su campaña electoral hacia la gobernación. Por el robo y muerte de la niña, la policía detuvo ayer mismo a 2 personas, informó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el inefable Sergio Berni. La inseguridad ocupa el segundo lugar, 38% en las preocupaciones de los argentinos, después de la inflación. Un 55% está preocupado por este tema, según un sondeo de la Universidad de San Andrés del 28 de julio. El índice de homicidios en el país fue del 4,2% cada 100.000 habitantes en 2022, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad. Esta tasa es una de las más bajas de América Latina. Hay 2 que hacen perder las elecciones: la inseguridad y la inflación. Según lo perciba la gente, ¿no? Claro, por acá vemos que la inseguridad, qué raro, ¿no? En Argentina la inseguridad ocupa, no sea el primer lugar, que ocupe el segundo lugar. No, lo que pasa es que fue economía... superado por la inflación. Claro, sí. No es que no sea importante. Por la preocupación económica, la inflación está cerrando casi en el 120% este mes. Eso sí que lo afecta directamente a todos. Lo hemos dicho varias veces. Por más seguridad acá, que tenga. La devaluación del peso argentino, al contrario de lo que dice el gobierno, no es la revaluación del dólar, es la devaluación del peso argentino. Va a un ritmo del 10% mensual. Situación contraria a la que ocurre en Uruguay, en donde el peso uruguayo se fortalece Hubo de una deflación. manera... Pero se fortalece de una manera increíble. Pero se fortaleció las monedas en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. El único lugar donde se deprecia a un ritmo del 10% es Argentina. Entonces, algo está pasando en la administración del gobierno de ese país que lleva a esta situación. Sí, tiene que ser producto de una decisión. Ellos dicen que es la sequía, ellos que perdieron 20.000 millones de impuestos, pero sequía tenemos nosotros, sequía tiene Chile, Brasil, tiene Chile, tiene Paraguay. Es decir, es la sequía, después dijeron que era la pandemia, después dijeron que era Macri. Es decir, cuando usted le echa la culpa a los demás, no asume la responsabilidad propia. Evidentemente hay algo que está mal. Bueno, nos vamos ahora a Europa porque el Partido Popular le pedirá al rey Felipe VI por la investidura de Núñez Feijóo. El Partido Popular no se rinde y recuerda que ahora mismo cuenta ya con 171 escaños. Los 137 obtenidos en la elección, los 33 de Vox y uno de UPN, que podría conseguir uno más si logra un acuerdo con Coalición Canaria, lo que llevaría a 172 los votos a favor para la investidura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del gobierno. Es la mejor opción para dar estabilidad a España, ha dicho el miércoles la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. De esa manera, el Partido Popular ha vuelto a poner sobre la mesa la disponibilidad de su líder para ir a ese debate de investidura si el rey Felipe VI se lo pide luego de la ronda de consultas que arrancará tras la constitución de las Cortes, que ocurrirá la semana que viene, el jueves que viene, el 17 de agosto. Qué complejo formar, ¿no? El gobierno, definir quién es el presidente. Es una decisión del rey, a quien invita a formar gobierno. Sí. Si el jefe de Estado encomienda a Núñez Feijóo la investidura, cumpliremos nuestra responsabilidad, ha asegurado Gamarra. Y ha revelado, seguimos trabajando, nos faltarían 4 o 5 diputados. La Secretaría ha insistido en que debe ser Feijóo el que se someta a la investidura, pese a que algunos se empeñan en lo contrario. Es el Partido Popular el que ganó las elecciones y algunos no lo quieren reconocer. El Partido Popular está concentrado en buscar acuerdos amplios y constitucionales y un gobierno en solitario que se sustente en pactos de Estado, con el fin de superar los bloques y los bloqueos y de gobernar el país con eficiencia, solvencia y estabilidad.
Vale recordar que Coalición Canaria también se ha abierto a pactar con los populares para dar el apoyo de su única diputada. El problema es que ya en 2 ocasiones el Partido Nacionalista Vasco se ha expresado en contra de respaldar a Núñez Feijóo y no quiere ni siquiera iniciar conversaciones. El Partido Popular está trabajando desde el 23 de julio en que este país tenga un gobierno mientras otros están de vacaciones, ha afirmado la dirigente popular en tono crítico para las vacaciones que el presidente Pedro Sánchez está disfrutando en Marruecos.